Bienvenidos al cuarto simposio de la Fundación Historia del Diseño para disfrutar de turismo y diseño, materialidad y relato del viaje de placer en el Museo del Diseño de Barcelona. Quiero contarles que mi nombre es Cristina María López, soy argentina y gracias a la vinculación institucional de la Asociación Latinoamericana de Diseño ALADI con la Fundación Historia del Diseño, hace posible que me encuentre participando en este momento tan significativo con todos ustedes para compartir mi manuscrito de viaje, una mirada diferente de la Antártida, abordada desde la perspectiva del diseño y el turismo. Para muchos la arquitectura más atractiva del planeta está en la Antártida porque representa desafíos extremos a considerar a la hora de diseñar espacios que respeten compromisos ajustados a tratados internacionales y que conllevan a políticas de preservación y de protección de la flora, de la fauna, del ambiente. Incluso vamos a estar observando zonas protegidas y preservadas, a pasear por las bases argentinas de alguna manera y de las estaciones científicas internacionales que van a ser remodeladas en los próximos años o lo están siendo en estos momentos, y acercar de alguna manera esta conciencia de patrimonio cultural, material e inmaterial austral. Diseño en la Antártida, Arquitectura y Habitares del Continente Blanco tiene la intencionalidad, como autora Cristina María López Kurilowicz, que es quien le habla, es poner en valor el diseño de estos habitares y la convivencia con la naturaleza, esa protección necesaria que tenemos que hacer de este continente, y a través de esta crónica de viaje, en buque de expedición y de turismo, vamos a estar compartiendo este viaje que cuando uno tiene un viaje extraordinario, sin lugar a dudas, le deja imágenes impresas en la mente para siempre. Cuando la experiencia atraviesa el tiempo, se nutre también de gestas históricas. Parte de los libros de los cuales se ha nutrido también y que le ha permitido conocer, como los 4 años en las Orcas del Sur o la Operación 90 del Ejército que llega al Polo, esas vivencias propias en contacto con el paisaje que nos hace ver cómo esos recuerdos quedan imborrables en nuestra mente por el contacto con la naturaleza, los habitares y la camaradería también de la gente, la oportunidad que tenemos de disfrutar en la Antártida y encontrar respuestas a preguntas que nunca me hubiese imaginado. La aventura de descubrir un mundo extraordinario. La mística antártica te conecta con lo supremo apreciando las huellas de la eternidad. En la Antártida experimenté la dimensión del silencio, el valor de la contemplación, la cosmovisión del equilibrio entre las especies, el hábitat, la flora, la avifauna, la convivencia pacífica en un lugar extremo donde la vida es un desafío de riesgo, de coraje y de superación. La oportunidad de llegar a sitios donde otras personas no han estado. La Antártida es uno de los sitios más increíbles del mundo. Es el lugar de investigación por excelencia que se ha convertido en lo que podemos denominar embajadas del hielo por la presencia de científicos de todo el planeta. Y aquí el turismo ocupa un lugar preponderante para fortalecer la concientización y generar reflexión, diseñar compromiso ciudadano para la construcción de las relaciones entre países a través de la paz. Sin lugar a dudas, este trabajo tiene como misión relevar la dimensión que ha tomado el diseño del hábitat antártico a partir de la solución de proyectos en la renovación de estas bases que proliferaron en los años 50 del siglo pasado. Y pensar que en esas bases que habitan los seres humanos se necesita sin lugar a dudas tener un sitio confortable de investigación y de convivencia. Allí se realizan estudios ambientales, biológicos, climatológicos, marinos, geológicos e incluso espaciales. Entonces es importante, a través de este relevamiento que hace el equipo interdisciplinario 6044 sobre las cuestiones arquitectónicas, analizar cómo, digamos, estas características están cambiando a partir de nuevas miradas. Empezaremos nuestro viaje, que en realidad inicia en Ushuaia por una invitación de la Agencia de Desarrollo de Ushuaia Buró, que me invitó a volver a recorrer la hermosa ciudad de Ushuaia. A partir de ahí, desde la habitación privilegiada del Hotel Aracur, mirando el canal
fueguino a 1000 kilómetros de la Antártida me inspiró a retomar mis apuntes de la bitácora de viaje a la Antártida. Saliendo de la hermosa ciudad del Poniente, la ciudad de Ushuaia, cruzamos el canal de Beagle y conocemos el faro Les Éclaireurs. A partir de allí entramos al Océano Atlántico y los invito a navegar conmigo por el pasaje de Drake, uno de los mares más tormentosos del mundo. Y mientras navegamos, empezamos a ver las primeras exposiciones que hace el hombre en esas travesías, como por ejemplo la expedición Terranova de 1911 con Scott. Y ahí es donde uno empieza a rememorar lo que le pasó a este grupo de personas que estando a 18 kilómetros del depósito de alimentos murieron porque quedaron atrapados dentro de su tienda de campaña por una feroz tormenta de nieve. Recordar las palabras que escribió Scott cuando dice: no creo que ningún ser humano haya contendido lo que nosotros hemos debido enfrentar en este último mes. Y uno piensa en la expedición polar argentina liderada por el general comandante Leal, y pensar en que estamos a punto de la apertura del Tratado Antártico y tenemos que imaginar este escenario posible donde pueden pasar cambios y tenemos que tratar de evitar de que este continente tenga pruebas de armas o se utilicen algún tipo de explotación minera. Por eso es importante tomar conciencia de esta situación y pensar, insisto, desde el turismo, cómo podemos hacer esta concientización y el crear arquitecturas habitables en el continente blanco como parte de nuestro futuro patrimonio también es un reto profesional, porque tenemos que pensar en la sostenibilidad y en esas estructuras con las idiosincrasias de las personas que van a habitar allí. Por eso quiero contarles también que Argentina posee 13 bases en la Antártida. El Instituto Antártico Argentino se creó en 1951 y depende actualmente de la Dirección Nacional del Ártico, que fue creada en 1969 y pertenece al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. La logística de nuestra gente castrense, de nuestros militares, ha hecho posible el éxito de estas campañas que hemos hecho a lo largo de los años. Les contaba que tenemos 13 bases. 6 son permanentes y 7 son temporales. ¿Esto qué quiere decir? Que solamente están durante el verano. Aquí podemos ver el mapa de la península antártica y quiero contarles que ahí tenemos una de las bases, la Sobral, que lamentablemente está perdida en el hielo. Ahora vamos a conocer cada una de estas bases para que tengamos idea. Pero primero les voy a contar que la presencia argentina oficial en aguas antárticas data del año 1815, durante las guerras de la independencia, con el comandante Brown. También Luis Piedrabuena navegó estos mares australes, incluso rescatando a varios náufragos, y se quedó un mes atrapado en la Bahía Margarita, al sur del Círculo Polar Ártico, donde hoy es la base San Martín. La primera persona en invernar en el continente antártico, siendo argentino, fue el alférez de marina José María Sobral durante la expedición sueca liderada por Otto Nordenskjöld. Esto ocurrió en lo que se conoce como la Casa de Cerro Nevado en Snow Hill, uno de los sitios protegidos, y hoy es declarado Monumento Histórico Nacional desde 1965. Esta es la casa del Cerro Nevado. Aquí podemos observar las mediciones que estaba haciendo el alférez de Sobral, y estos estudios y fotos fueron rescatados por el doctor Capdevila, que tuve la suerte de conocer durante mi viaje, conversar con él y tener acceso a los planos de la casa, que tiene 6,5 metros de largo por 4 de ancho. Y aquí tenemos la vista del lateral de la casa con la placa que recuerda justamente esta expedición. Fíjense los desmejorados que estaban Anderson y sus compañeros cuando en forma irreconocible llegaron a encontrarse en la casa de Cerro Nevado luego de quedar atrapados en el hielo. En la foto de abajo podemos ver las mediciones astronómicas que hacía nuestro querido compatriota José María Sobral y las estampillas que se coleccionaron de época. Eso forma también parte del coleccionismo antártico. Otto Nordenskjöld en su escritorio, tomando sus notas, conjuntamente con quienes lo acompañaron en la invernada. Bodman, Elecoit, Johassen y Akerlauch en la expedición del año 1904. Es sumamente emocionante estar en este lugar.
y poder haber conversado con quien estuvo a cargo de la restauración de la casa, el doctor Cardevila. La Argentina asumió la responsabilidad de la restauración a partir del año 1979, donde se está diseñando un programa de preservación del lugar, y la Armada Argentina tiene presencia en los mares australes desde el año 1902. Podemos visitarla si vienen a Buenos Aires en el buque Museo Corbeta Ara Uruguay. Podemos encontrar en este sitio algunas de las piezas que formaron parte de esta casa icónica que fue un hito en la historia antártica porque ha sido la primera expedición científica entre países, o sea, que involucró a personas de diferentes tipos de características interdisciplinarias. Así que esto es un hito más que importante que no mucha gente conoce. Además, el patrimonio cultural está compuesto por un montón de situaciones, monumentos históricos, por una totalidad dinámica de lo que es la creación del hombre. Y acá no podemos olvidarnos de la fundación de esta factoría en el año 1904 que correspondía a la Argentina. Ubicada en la isla de Lauri, en la base Órcadas, la más antigua de las bases argentinas, podemos encontrar una historia extraordinaria, la Casa Oumont, la primera construcción fija en Antártida hecha por escoceses en el año 1903. Y en este lugar, que se incorpora dentro de la base Órcadas, en 1927 se hace la primera dotación integrada por argentinos y se hizo la primera transmisión de radiotelegráfica desde la Antártida, Orcas a Ushuaia, con enlace a Buenos Aires en la época de la presidencia de Marcelo Torcuato de Alvear. La Casa Moneta es la primera construcción del país en la Antártida. Fue justamente transportada por la corbeta Ara Uruguay y fue ensamblada en 15 días. En la década del 90 fue reacondicionada como museo y fue declarada sitio histórico nacional. Fíjense que en esta fotografía podemos ver el observatorio de Órcadas el 22 de febrero de 1904, cuando se iza la bandera por primera vez. Y quien estuvo a cargo de la construcción de este espacio ha sido Moneta, en 4 invernadas, 1923, 1925, 1927 y 1929, que lo vemos en el libro al principio de esta entrada en lo que es la historia de nuestro continente antártico. Aquí en la isla de Lauri, esta casa ha sido también restaurada por el doctor Carlos Bairo, con quien tuvimos la oportunidad de conversar a través del Zoom y entender cómo se fue construyendo todo este acervo cultural en derredor de la casa y la preservación de este sitio, cuidado por el Museo Naval. Él nos contaba también que en las Órcadas llegó Emma de Zoiza y en la publicación Caras y Caretas se decía que era la persona que había llegado a hacer milanesas. Increíblemente, un dato no menor. Cuando uno habla de sitios históricos también menciona la isla Paulet, porque ahí en la choza de piedra de la tripulación Antártic se encuentra, digamos, un lugar donde se preservaron del frío. Imaginen ustedes también la historia de Shackleton, 1907-1909, cuando estaban escuchando melodías con el gramófono. O sea, es espectacular pensar cómo estos lugares han sido refugio de tantas personas que esperaban ser rescatadas porque sus barcos habían quedado atrapados por el hielo. O sea, que son sobrevivientes de epopeyas que uno cuando recorre el continente empieza a empaparse de estas historias y además visita los refugios, como este refugio naval de Groussac en la isla Petermann. Los laboratorios que hoy, digamos, están formando parte de este acervo cultural inmaterial y material también, son los laboratorios antárticos multidisciplinarios. Y aquí tenemos el de la base Órcadas, que podemos apreciar su infraestructura y que tiene desde ya varios años, del año 80 estamos hablando, la entrega de estas cerraduras en la base Órcadas fue la primera producción elaborada en el país bajo la licencia de Italia, realizada por la empresa Bergomi, justamente el presidente de la Asociación Latinoamericana de Diseño, Aradi. La base antártica Melchor también fue inaugurada el 31 de marzo de 1947, siendo la primera fundada en la península antártica y la segunda base argentina después de la base Órcadas, que fue establecida en el año 1904. Una base que muchas veces, cuando uno pregunta a las personas, ¿qué base conoce usted?,
seguramente le va a nombrar Esperanza, que juntamente con la base chilena Las Estrellas es uno de los únicos establecimientos donde hay personal que también cumple tareas científicas y logísticas acompañado de sus familias. Aquí en la base Esperanza, que se fundó en el año 1952 por el coronel Leal, también hay una escuela, la Escuela Provincial número 38, que en su momento se llamó Presidente Roca y ahora se llama Presidente Raúl Alfonsín. Allí también tenemos la emisora antártica, la LRA 36. Dentro de la base Esperanza también cuidamos el refugio sueco de la expedición de Otto Nordenskjöld, que también es Museo Histórico Nacional. Es la choza de piedra de Anderson. La visita a la base Belgrano también es una experiencia única. ¿Por qué? Porque ahí tenemos la Estación Satelital Antártida que se va a empezar, digamos, a ver a partir del año próximo como proyecto también de laboratorio y de construcción de contenidos que nos va a permitir estudiar cómo era el proceso antes de nuestra existencia propiamente dicha. Acá la base Belgrano se ve en el año 1957 con la ampliación que hizo justamente Leal y podemos ver nada más y nada menos que una iglesia hecha dentro del hielo. Es maravilloso poder darnos cuenta cómo la parte del diseño de interiores y el diseño en sí mismo de los espacios permite a las personas trabajar exitosamente para vincularnos con estos lugares increíbles como la Bahía Paraíso, que es uno de los lugares más maravillosos que visité, la base Brown. Aquí tuve la oportunidad de tener una experiencia única porque en este lugar pude visitar la usina, el lugar científico y conocer la casa, tener el momento de compartir unos mates con los compatriotas aquí comisionados. Lo mismo me pasó en la base Cámara, que también se encuentra en las Islas Shetland del Sur, en la Bahía de la Media Luna, en la isla de Livington, un lugar precioso también, una pingüinera muy visitada por los turistas. Argentina está reactivando la base Petrel, que lamentablemente fue afectada por un incendio en el año 1904, y ahora hay toda una logística respecto a la forma con que se está diseñando esta recuperación de la base, porque en realidad se está empezando a proyectar en esta campaña 22 y 23 para concretarlo dentro de 4 o 5 años. Fíjense qué interesante el aeródromo de la base, que contará con 2 pistas transversales, ahí podemos ver el diseño, y lo difícil que ha sido, porque al no tener muelle ni tampoco pista de aterrizaje, cuando se empezaron a cargar las máquinas dentro de la bodega del rompehielos Irizar, no ingresaban todas, no cabían. Entonces hubo que adaptar el carguero a Canal Beagle para poder trasladar y llevar en plataformas hasta acercarlo y poder hacer todo este traslado a mano. Por eso digo que esto es interesante también entender la importancia de una logística estratégica, y lo que uno lleva al continente no puede quedar allí como basura, tiene que pensarse todo estratégicamente. Aquí vemos un refugio del año 1953 de la Armada Argentina, que es el refugio Dorian, que compartimos también con el Centro de Tránsito Aéreo Británico. Muy interesante recorrer este sitio, igual que el refugio del Capitán Covet, como así también la base Primavera, la base Matienzo, y en la base Carlini, una zona de las más pobladas en la Antártida, inaugurada en 1953, es una estación científica y además cuenta con un helipuerto. Antes se llamaba Giovanni, ahora le pusieron Carlini y tenemos ahí también otro laboratorio multidisciplinar. La base San Martín es la más occidental de las bases argentinas. Está localizada justamente en el islote Barry, en la Bahía Margarita. Hermoso sitio. Podemos acá observar la construcción de la base en el año 1951. Por eso acá vemos todo este trabajo a lo largo del tiempo y por eso pensamos cómo, digamos, estamos a casi 100 años de muchos de estos espacios que han sido parte de la historia de los observatorios vulcanológicos, como el que estamos viendo ahora, una experiencia única en la base de Excepción. Los invito a recorrer un lugar extraordinario. Vamos a mirar aquí en el mapa la ubicación en el estrecho de Bransfield. Aquí vamos a recorrer uno de los destinos turísticos más importantes de la Antártida.
El sistema del Tratado Antártico hace que te tengas que acreditar porque el estrecho es muy pequeño para poder pasar y entonces hay que tomar en cuenta quiénes son los que están ingresando, porque es un lugar único en el mundo donde los barcos pueden navegar en el cráter de un volcán activo. Ahí la temperatura es bastante agradable en relación a otros lugares de la Antártida y la forma de herradura hace que tengas un diámetro máximo de 15 kilómetros y una bahía inferior entre 6 a 10 kilómetros. La altura ronda los 540 metros sobre el nivel del mar y aquí estoy descendiendo del Columbus, que es un zodíaco, para desembarcar y conocer esta flota ballenera que es espectacular y recorrerla por dentro para descubrir cómo aquellos marinos de aquella época, del año 1820, que fueron los que primero que vieron este lugar, construyeron esta base para poder, digamos, tener esta flota ballenera y poder explotar el aceite de ballena hasta que lamentablemente la caza pelágica cerró en el año 1931 porque ya no funcionaba más el tema de la explotación de la fauna, gracias a Dios, por el tratado que se empezaba, digamos, a vislumbrar y porque por otro lado también hay una técnica nueva y cae, digamos, el precio del aceite. Entonces, todas estas cuestiones también fueron modificándose. Aquí tenemos un hangar, tenemos también las cruces de aquellos que murieron en el lugar, porque aquí hubieron, digamos, varias personas que vivieron en el sitio y por otro lado también ha habido, como pueden observar, columnas eruptivas. Aquí se puede observar esta columna eruptiva de cenizas del año 1967, con lo cual, eh, digamos que estamos en un lugar que ha tenido varios piroclastos y destruido edificios como los que vemos aquí, por eso es necesario preservar estos sitios patrimoniales. En el lugar se encuentra también la base antártica Gabriel de Castilla de España y ubicada en la 1 de Mayo también en Puesto Forster tenemos acá la base argentina, que la podemos estar viendo. Por eso digo que es interesante ver cómo podemos apreciar lo que se conoce como fuelle de Neptuno y la ventana de Neptuno para ingresar a la isla. Además parece como una fumarola y van a poder tener la suerte de tener una experiencia mística, que es la de poder ingresar a tomar un baño en las aguas termales, nada más y nada menos. Por eso digo que este lugar extraordinario permite en el Monte Flora ser el primer lugar en la Antártida donde se descubrieron plantas fósiles y también podemos ver fósiles de ballena en nuestro recorrido, tomando en cuenta que estamos frente a la mayor colonia de pingüinos barbijo. Y un dato no menor, aquí hubieron avistamientos de ovnis en la Antártida en el año 1965, un documento histórico muy interesante y actualmente, en estos últimos años, se han detectado microplásticos, o sea que nos pone la alerta de que si ya en la Antártida hay microplásticos, entonces tenemos que obligatoriamente pensar en nuestro cambio climático y nuestra responsabilidad. Por eso insistimos, el turismo favorece la concientización de la preservación de los sitios patrimoniales cuando entendemos y nos damos cuenta de estas gestas y de lo que significa vivir en esos sitios para cuidar esto que es de todos. Por eso digo que acá podemos ver el sueño de la Argentina de poder o sea, comunicar el continente por vía aérea en el año 1969. Cuando el hombre llegaba a la Luna, Argentina logró la fundación de Marambio, la construcción de esta primera pista de tierra para avenizar. Y fíjense el trabajo a mano para poder preparar a través de los integrantes de la patrulla de soberanía esta pista de aterrizaje espectacular que nos conecta no solamente con las bases nacionales, sino con las extranjeras y posibilita el apoyo logístico, la investigación científica y todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la zona. Por eso, insistimos, los laboratorios también comunican muestras y hacen que se pueda trabajar de esta manera con el tráfico aéreo auxiliándonos. Por eso estamos tratando de pensar cómo se va a hacer la construcción de próximos laboratorios multidisciplinarios con este tipo de diseño que ya empieza a ser parte de lo que básicamente estamos viendo en el resto de las distintas bases que están en el territorio antártico. Quizás no muchos sepan que de los 29 países que se encuentran en el continente, hay 70 estaciones de investigación permanentes. Hay un uso creciente de la automatización y de la robótica que puede provocar cambios sustantivos en el lugar. Por eso también es importante, insisto, en pensar
la extracción de minerales a partir de la apertura del continente al Tratado Antártico y a toda la responsabilidad que tienen los distintos países. Pero nos vamos a seguir enfocando en la arquitectura más atractiva del planeta, que es nuestro objetivo también principal, para comentarles los diseñadores que están repensando la construcción en torno al sitio más hostil del mundo. Fíjense qué interesante, vemos aquí la base china con una estructura de platillo volador. ¿Y esto para qué? Para evitar justamente la acumulación de nieve. No es un dato menor que tengan la idea también de dar una capacidad de resolución brindando un buen diseño. Entonces, esta estructura que parece también muy futurista. Aquí podemos observar que muchas de las bases actualmente se están construyendo en base a pilares y también sobre esquíes o plataformas en forma de iglú, en forma de domo. Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque se están analizando los deterioros de aquellas construcciones que datan de muchos años, algunas tienen 50 años, en su momento eran la novedad, como esta publicación de hace unos cuantos años atrás, casi 60 años, que mostraba lo visionario que era la estación Amundsen Scott, que es de Estados Unidos del año 1956, y vemos cómo eso, digamos, está provocando un cambio estratégico desde la ingeniería hacia la incorporación de nuevas miradas desde la arquitectura, pensando en la sostenibilidad y sobre todo en el diseño en base a criterios que tienen que tomar en cuenta el uso de turbinas, el tema de cómo hay que incorporar un garaje de vehículos especial para vehículos de nieve, el diseño de la energía, que pensar, digamos, que de esta manera hay una relación muy particular con el tema de la estructura interna de los sitios, el consumo de energía, la utilización y recuperación de esos residuos para que vuelvan al continente. Fíjense que parece una nave espacial. Aquí tenemos también otra oportunidad de ver un muy buen diseño de la base belga Princesa Isabel, que fue la primera en utilizar justamente las energías renovables, la solar y la eólica, para provocar emisiones cero. O sea, el diseño por capas permite también conservar la temperatura y aprovechar la energía residual del sistema eléctrico. Aquí tenemos también el principio de sostenibilidad a través de las cápsulas elevadas sobre apoyos de esquíes, que pretende adaptarse de alguna manera al cambio climático porque pueden ser reubicadas. Tenemos una mirada a través de Halley aquí de lo que sería el interior de las estructuras de estos centros científicos, en el caso, digamos, británico, y también aquí vemos la base brasilera, que también lamentablemente tuvo un episodio de un incendio. Entonces aquí se está, digamos, revalorizando la importancia de generar cuartos, habitaciones, que sean espacios también sociales, laboratorios, y que permitan realmente el concurso y la actividad dentro de estos lugares de socialización. Aquí tenemos el caso de la base india. Fíjense que la construcción está compuesta por 134 contenedores prefabricados que facilitan también los transportes y la accesibilidad al sitio. La coreana, que también tiene alas que están sostenidas en bloques de acero. El diseño también tiene una forma aerodinámica muy interesante. El caso de la sudafricana, que es la primera en utilizar una plataforma para evitar quedar sepultada en la nieve. Aquí tenemos también la base española, la Juan Carlos I en la isla de Livingston, la base belga que comentábamos también, el diseño por capas que retiene la temperatura interior y de esa manera, digamos, evitamos ese consumo innecesario de energía. Hay que pensar también no solo los laboratorios, sino las salas médicas, los gimnasios, la estructura que tiene que ver con la convivencia entre 20 y 50 científicos en estos sitios. Aquí tenemos la estación McMurdo de Estados Unidos, establecida en el año 1956, que también se está rediseñando con estos nuevos modelos de edificios. Fíjense cómo está cambiando esta estructura de ingeniería a arquitectura. Y uno de los casos muy interesantes es que en el viaje a la Bahía Almirantazgo, en la estación polaca Artoski, tuve la oportunidad en la isla de Rey Jorge de visitarla y de conocerla. Y fue muy emocionante porque mi abuelo es polaco, así que imagínense que fue una experiencia mística para mí poder darme cuenta de que quienes están encargados desde el Buró Hapohl de la remodelación de esta base justamente es el arquitecto Gurilowicz y Asociados. Así que aquí se está viendo toda una gama de disciplinas
que van a, digamos, interactuar en el sitio: la geología, la geomorfología, la glaciología, la meteorología, la sismología, la biología, la ecología, que es la que, digamos, convoca a polacos, pero también a otros científicos de todo el mundo. Y justamente el detalle del proyecto tiene que ver con esta remodelación para respaldar las estructuras y construcciones en función de espacios mucho más familiares, espacios integrados, la oportunidad de que la persona pueda sentirse cómoda trabajando. Acá podemos ver la nueva estructura que tiene de diseño prefabricado a partir de una estructura de construcción rápida. Pensemos que todo lo que llega al continente no puede quedar allí como basura, con lo cual esto es interesante verlo como estructura de acero y de madera, y además como si fuera un avión invertido, ¿no? Va a tener unos 1.300 metros cuadrados, es un edificio donde se va a albergar laboratorio, residencia y también, fíjese qué interesante, un invernadero de hortalizas, hay un gimnasio. Por eso digo, qué interesante es analizar cómo la Antártida está teniendo estos cambios y sobre todo también está generando proyectos en los cuales hay un campamento donde recibe turistas de manera exclusiva, con un mobiliario de lujo extraordinario, como podemos ver aquí, donde uno puede tener estadías en el lugar como si fueran domos y poder apreciar y vivir en el sitio durante una semana. Por eso, queridos amigos, los invito a que ustedes participen activamente en estos simposios. Yo tuve la suerte de analizar las visiones sobre la Antártida en el año 2021 con este simposio internacional de la Fundación Pro Antártica, también participar del Día de la Antártida el 22 de febrero, con el aniversario de la presencia argentina ininterrumpida en el sector antártico, organizado por el gobernador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y tener obviamente la oportunidad de participar del encuentro de Construyendo Identidades Provinciales Bicontinentales a través de la radio. También, digamos, tenemos un programa de radio en la LADI que se llama Agenda Boom 21, donde transmitimos también todas estas experiencias de diseño. Y para terminar, quiero transmitirles de alguna manera lo que dice el cartel de Marambio: cuando llegaste apenas me conocías, cuando te vayas me llevarás conmigo. Espero haberlos inspirado a todos ustedes a cuidar este continente, a pensar que es un sitio de paz, a protegerlo, a concientizarnos de que también el turismo debe ser responsable y debemos cuidar los espacios y los lugares donde vamos. Por eso, de mi parte, queridos amigos, les agradezco al simposio de la Fundación de Historia del Diseño y a este espacio de turismo y diseño que hemos tenido la oportunidad de compartir. Pueden, digamos, escribirme para poder, digamos, hacer una devolución y poder tener algún comentario con ustedes. Así que muchísimas gracias y los saludo desde Argentina con un abrazo muy fuerte, agradeciéndoles los momentos compartidos. Gracias.